Viajeros, bienvenidos a Mochilazo, mi nombre es Luis y si estás pensando viajar a Francia o quieres aprender más acerca de los brandies, tal vez te preguntes si hay un brandy artesanal en Europa. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre el Armagnac, así que quédate hasta el final porque vamos a dar muchos datos interesantes y muchas cosas e información que te van a ser de utilidad. Empezaremos diciendo qué es el Armagnac. Bueno, el Armagnac es un tipo de brandy francés que se da en el suroeste de Francia. Recordemos que el brandy pues es el destilado que se da de la uva. Y para este brandy del suroeste de Francia se utilizan las 10 variedades de las cepas blancas, las 10 variedades que se dan en esta región de Armagnac, y de ahí viene su nombre. Es una denominación de origen de Francia, al igual que el coñac. Y la historia del Armagnac se remonta a 1310, donde se tienen registros de que es el aguardiente más antiguo de Francia. Y este aguardiente se empezó a destilar en Francia cuando la invención de los árabes, la destilación, llegó al suroeste de Francia, que fue de 1411 a 1441, están los registros. Y en estas fechas, pues prácticamente el Armagnac nació 200 años antes que el coñac. Increíble, ¿no? Aunque el coñac es más famoso. Se dice que en el Armagnac los romanos introdujeron el vino, luego los árabes introdujeron los alambiques, que es la destilación, y los celtas introdujeron las barricas. Entonces el Armagnac nace con el encuentro de esas tres culturas. Y qué bonito será en México también que entendiéramos que el tequila también es la mezcla de la cultura europea que llegó al Nuevo Mundo y trajo la destilación para hacer el tequila. Luis, ¿y cuál es la diferencia entonces entre el Armagnac y el coñac? Bueno, pues aparte del territorio, donde pues el tipo de suelo brinda sabores diferentes a las uvas, a las cepas, es la destilación. Y es que el Armagnac se destila solo una vez, una destilación continua. En estas pues que son los alambiques de columna, que es pues una torrecita nada más. Ahí hemos hecho bastantes videos del bourbon whisky donde vienen estos alambiques, este tipo de alambiques. Lo pueden ver en Lexington, lo pueden ver en Louisville. Aquí está uno arriba para que lo puedan ver. Y pues el coñac se destila dos veces en alambiques convencionales, estos de cobre, que son de una sola cabeza o de una sola cebolla, como le llaman, porque están ovaladitos arriba. Y pues esto le da sabores muy diferentes de una sola destilación a dos. Y una sola destilación pues le permite al Armagnac conservar sabores más frutales, más a flores, más florales, pero más complejos de lo que es el coñac. Otra gran diferencia pues es el tipo de uva que usa el coñac y el Armagnac, mientras que el coñac, el 97% de su producción utiliza una uva llamada Ugnin Blanc, que le da un sabor a lo que es el vino antes de la destilación, pues muy ácido y no es muy apetecible a tu paladar, es muy ácido, muy amargo. Pues el Armagnac también usa ese tipo de uva, pero en un porcentaje menor, un 55% más o menos de Ugnin Blanc. Pero quien los hace, como es un poco más artesanal, pues tratan de hacer este vino para que también sea de consumo. O sea, antes de destilarlo, tú lo pruebas y te lo puedes tomar, a diferencia del coñac, del vino del coñac. Hablaremos ahora de las normas para hacer coñac y empezaremos pues por el tipo de uva. Se deben usar solamente las 10 cepas permitidas en la región de Armagnac. Las 4 principales cepas que se utilizan son Ugnin Blanc, Baco o Baco 22A, Follet Blanchet y Colombard. Esas son las 4 principales que se utilizan. Y también lo que ya dijimos de la destilación, pues debe ser destilado solo una vez, que es una destilación continua en estos alambiques de columna. Pero hay un límite en estas alambiques de columna, no puede tener más de 15 platos. O sea que no te vas a encontrar un alambique gigantesco como en el bourbon. La mayoría usan de 3 a 5 nada más, pero el límite son 15. También debe ser añejado en barricas de roble, pero de 400 litros. Generalmente pues las de 200, 150 pues son las normales, pero estas son de 400 litros más grandes. Y también se utiliza mucho el roble Gascon, que es pues de la región de Armagnac, que es Gasconia o Gascony. Pero pues también el roble negro, el roble limousin son utilizados, están permitidos. Y algo que identifica también el añejamiento al Armagnac es que debe pasar de 6 meses a 2 años en la barrica nueva. Generalmente son barricas tostadas, no son bien quemadas. Y después de completar ese periodo, se extrae el Armagnac y se transfiere a barricas usadas. Esto es pues para que el sabor del roble no cubra los sabores de lo que es el aguardiente que va a ser el Armagnac. Entonces, le da unas notas algo especiales y diferentes por este pues método que utilizan ellos. Y pues también es algo que usa el coñac, que la barrica de roble pues no deja que sea el sabor predominante en el destilado. Otra de las reglas es que debe ser destilado antes del 31 de marzo. Pues la cosecha, como ustedes saben, se hace entre septiembre a finales de invierno, pero no puede ser destilado después del 31 de marzo por ley. Debe permanecer al menos 2 años en barrica para ser embotellado como un BS. Y pues lo más importante pues es la denominación de origen o denominación de apelación de origen, que debe ser hecho en Armagnac, Francia.
Luis, ¿y cuántos tipos de Armagnac hay? ¿Cuántos tipos de Armagnac existen? Bueno, la norma define exactamente igual al Cognac y al Armagnac. Vamos a utilizar las mismas definiciones para pues su tipo de letras y su tipo de añejamiento. ¿Qué significa esto? Pues que hay 4 principales, que es el VS o Very Special. Este debe tener al menos 2 años en barrica. No pude conseguir un BS de Armagnac, pero tengo este que es pues el más o menos el equivalente de Signature de Chateau de Lobat. Corríjanme, mi francés es muy malo. Y pues estos son muy buenos para hacer coctelería. Después seguimos con el VSOP, que son Armagnacs de mínimo 4 años en barrica. Generalmente la mayoría no lo vas a encontrar por menores de 5, pero es lo que marca la norma. Y es como el que tenemos aquí, Jolité. Casi todas las marcas van a tener uno. Después seguimos con una actualización de la norma en el 2018, que es un Napoleón. Y lo prometido es deuda, porque en el video del Cognac les hablé de esto y les dije que no había podido conseguir uno. Bueno, pues conseguí uno increíble para el Cognac. Y en Napoleón dice la norma que debe tener al mínimo 6 años en barrica. El Napoleón que tengo aquí, que es la marca de Lord, tiene al menos 10 años de añejamiento. Luego nos sigue el XO, que es Extra Old, que con esa también aparición del Napoleón en 2018, pues la norma también tuvo una actualización para el XO. Ahora el XO debe ser al menos de 10 años de añejamiento. Pues aquí tengo estas maravillas también de las mismas 3 marcas. Solo voy a mostrar 3 marcas aquí. El Armagnac, como es un brandy más artesanal, es muy difícil de conseguir todas las variedades o muchas de las marcas que hay en Francia, porque es muy para consumo pues, nacional nada más. Y el Cognac, pues su enfoque es de exportación para que se venda al mundo. Estas son las 3 marcas que yo pienso que ustedes también van a poder conseguir en el mercado. Después tenemos lo que es el Vintage. ¿Qué significa esto? Pues que es una cosecha única de un solo año. Y pues lo debe tener en la etiqueta. Y esto también al menos debe tener 10 años en barrica. Aquí tenemos uno que yo tengo, la que tengo aquí es de 1999. Y pues puedes ver cuándo se embotelló y comprobar que son los 10 años que tienes. Y pues también algunas etiquetas tienen algo pues que se llama, por ejemplo esta de Jolité, que tiene XO Extra, que son 25 años en barrica. Y Chateau de Lobat, que tiene un 21 años de añejamiento, que este es otro nivel. Pero en la cata hablaremos de cada uno. Luis, pero ¿cómo te toma el Armagnac? Yo nunca había escuchado del Armagnac. Bueno, la coctelería es muy similar a lo que es el brandy, a lo que es el Cognac. Si quieres, pues mezclarlo con un refresco de cola, con un refresco de manzana, con un ginger, pues vete por un BS. Este es muy bueno para coctelería, que lo puedes usar. Si lo quieres disfrutar en las rocas, pues tienes que también trabajar tu paladar, porque pues tienes que acostumbrar a tu paladar a tomar alcohol en las rocas. Todos estos son del 40 al 45%. No te vas a encontrar más de 45%, así que no están pesados de alcohol. Pero pues ya lo que son los BSOPs, los Napoleón, los XO y lo que sigue, pues trata de disfrutarlos solo con unos hielos y lo que es el destilado. Ya no le agregues agua mineral, ponte una botellita de agua al lado y pues unos pequeños tragos de agua. Y verás que tu paladar empieza a disfrutar sabores bien complejos, bien diferentes. Que es lo que los maestros destileros pues tratan de hacer para nosotros, pasar todos esos sabores que pues han ganado. Y ahora vamos a hacer una cata. Lo prometido es deuda también del Cognac. Ya tengo mi copa de tulipán. Al igual que el Cognac, así es como se cata el Armagnac, en una copa de tulipán. Lo que haces también para hacer una cata, cuando vas a catar aromas, deja un poco abierta tu boca, no la cierres. De este modo pues lo que es el alcohol va a salir por tu boca y pues el resto lo vas a percibir, todos los aromas que puede hacer. Y la segunda es cuando vas a dar un trago. Nunca lo haces para catar de un shot como acostumbramos en México, que te sirven el tequila y te lo chingas de un trago. No, lo que tienes que hacer es dar un trago pequeño, pasearlo por todo tu paladar, toda tu boca. Eso va a hacer que tus pupilas gustativas se abran. Y en el segundo trago que vas a dar, ahora sí lo haces un poco más grande y ya vas a percibir todos los sabores y tu boca está preparada obviamente para percibirlos y puedes hacer la cata. Algo que también diferencia al Armagnac del resto de destilados, del resto de brandies, bueno, no solo de brandies, del resto de destilados, es que como solo se destila una vez, no adquiere un gran porcentaje de alcohol. ¿Qué se refiere a esto? Que cuando lo ponen a añejar en las barricas y lo sacan, no lo diluyen con agua, como el resto. Los sabores que estás teniendo aquí son sabores puros, o sea que vienen directamente pues de lo que es la barrica, como la sacaron. La mayoría de los que hacen 2 o 3 destilaciones, el contenido de alcohol sube bastante
¿Y qué pasa? Que antes de embotellarlos, pues le ponen agua destilada para rebajarlos a 40% de alcohol. Y esos sabores son más reales, son más puros de lo que realmente pues el destilado toma. ¿Cuáles son los aromas característicos del Armagnac? El primer aroma en el Armagnac siempre va a ser el alcohol. No lo dudes en eso, por la destilación y por todo lo que hemos hablado. Pero después de que se despeje, después de que se vaya, vas a encontrar aromas más sutiles a vainilla, madera, nueces tostadas y frutos negros secos. En los sabores, pues depende año con año. Las cosechas que se tienen de uva, como viene del vino, pues no siempre son los mismos, pero podemos hablar generalmente. Hay sabores de ciruela pasa, de cáscara de naranja, albaricoque o apricot, y con notas profundas de chocolate, de especies, de rico caramelo. Eso es lo que esperas en el Armagnac. Bueno, ahora sí iniciamos con la cata de todos. El Signature no lo voy a catar, lo voy a omitir, pero les puedo decir pues que tiene unos sabores muy ligeros a vainilla, a piel de naranja. Es muy bueno para hacer coctelería. Yo no creo que sea algo que te tomes en las rocas. Y pues de precios no es muy caro, cuesta 27, 28 dólares, que es lo que te cuesta pues un Cognac BS. Después de los que tengo BSOP aquí, yo creo que este es el mejor de los tres, que es el Jolité. Le han dado 97 puntos, Wine Enthusiast. Y también ganó medalla de plata en el San Francisco Spirits Competition. Jolité BSOP tiene 5 años de añejamiento. Tiene aromas frutales, de vainilla, que se van también a los sabores. Vainilla, frutales, un poco de pasa al final. Ese es el sabor que te deja. A diferencia del Cognac, este tiene sabores mucho más complejos. Tiene un cuerpo también más complejo, más robusto. Y si te gustan los Cognacs dulces, vas a sentir la diferencia. Después tenemos el Delort, que es el Napoleón, 10 años de añejamiento. Aromas de vainilla, roble dulce. Aquí empiezan a aparecer notas de cacao y café. El cacao es muy presente. Gran diferencia. Muy bueno, un sabor complejo, mucho más suave. En el paladar te da como un flash de mantequilla. Mantequilla como de esa que le llaman butterscotch. Y dulce como miel de esa bien oscura cuando la compras. Está bueno. Este Napoleón tiene un costo de 42, 43 dólares, depende de dónde lo compres. Y está muy bueno, me gusta sabores de cacao. Recuerden de este. Y ahora vamos tal vez con el que es la marca más famosa de Armagnac, Chateau de Labatt. Este es un poco más caro, es un XO Café, se llama, 95 dólares. Y es una mezcla de 12 a 25 años, diferentes Armagnacs. Y ganó una doble medalla de oro en el San Francisco Spirits Competition. Mi francés es muy malo, ya lo sé. Tiene notas más suaves, un caramelo ligero, vainilla, muy presente. Oh, es muy suave. Esto ya es un beso de Dios, viajeros. Sabores de roble ahumado. Te lo deja muy bonito en la boca, mantequilla, butterscotch, nueces a vainilla. Está delicioso. Si me preguntan, ¿vale los 95? Yo creo que sí los vale. Otra versión de XO que no viene pues en este decantador precioso que tengo aquí. Tal vez cueste 10 dólares menos de lo que cuesta este. Si no quieren pagar por el decantador, pues compren la versión normal de XO. Lo de dentro es lo mismo, o casi lo mismo. Algo que pues a veces nunca les menciono, pero es que pues yo ya caté todos estos antes de hacer el video por ustedes, porque pues me preparo, busco información y pongo mi paladar a trabajar, que es lo más importante. Por lo que me voy a saltar el XO de Jolité, porque pues este es un gran competidor que Jolité no lo va a vencer. Y vamos a saltarnos ahora al 21 años de añejamiento, que es también de Chateau de Labatt. Viajeros, y este pues es el Armagnac más caro que yo tengo. Cuesta 110 dólares, no es barato, pero yo creo que si le vas a dar un regalo a alguien, o si es una ocasión muy especial para ti, vale la pena pagar el precio. Este es un Vase Armagnac, ahorita les voy a hablar de lo que eso significa, pero debe tener pues al mínimo 21 años, y ellos usan solo roble gascón, que les pertenece a ellos mismos, para traer este coñac. Es algo pues muy especial que le ponen mucho empeño en hacerlo. Se perciben aromas más maduros, frutos secos, más pasas, más presencia de roble obviamente también por el añejamiento. Oh, wow. Tiene un perfil totalmente diferente. Sigue siendo también un beso de Dios. Es un sabor más complejo, es un sabor más robusto, que ha ganado yo creo que del roble, porque les está dando un toque más de picante, más de especias, que es lo que da. Pero tiene sabores a frutos secos muy ricos
y tiene un sabor fuerte a mantequilla butterscotch. So, les va a encantar también este. Yo creo que entre estos dos está lo que ustedes están buscando. Y como les dije, pues que ya había catado, ya también caté esta cosecha, este vintage, contra este de 21 años. Me gustó mucho más el de 21 años. Pues cada año es diferente en esto. Eso también tienen que tomarlo en cuenta. En el 1999 pues, va a ser muy diferente al 2002, por ejemplo, porque las uvas, pues depende si llovió mucho, si no llovió, etcétera. Pero vamos a catar el más antiguo que tengo aquí, que es un Jolité XO Extra de 25 años. Este no es tan caro como los otros y a veces en Total Wine los tienen pues en oferta 5 o 10 dolaritos menos. Aprovechan, búsquenlos por ahí y pues se nota la diferencia. Tiene aromas muy fuertes, sabores butterscotch a mantequilla, escocesa, cacao, café de chocolate. Tiene una transición muy suave, tiene un cuerpo medio, pero tiene sabores más complejos. Empiezas a ver lo que le llaman como sabor a piel, a leather, que le llaman aquí en Estados Unidos. Yo nunca he probado uno que sepa eso, pero empiezas a ver sabores más complejos. Este yo creo que no es para todos. Tienes que trabajar bastante tu paladar para que puedas catar los sabores de un Armagnac de 25 años. Déjenlo esto como última opción. Ya cuando estén un poco especializados en esto, ahora sí salten al de 25. Oye Luis, ¿y con qué comida se lleva el Armagnac? Bueno, el Armagnac es una bebida espirituosa que sirve tanto como degustativo como aperitivo, al igual que el coñac. Por ejemplo, un BSOP se ve bien con quesos, con carnes curadas, con pollo, con cerdo, si lo estás cocinando. Y pues al igual, cuando va creciendo la cena, pues va creciendo el alcohol o el tipo de alcohol también. Un XO, pues lo vas a ordenar cuando te eches un buen corte de carne, un ribeye, un New York. Este es el indicado del XO y bueno, y todos estos de acá también. Viajeros, y como ya es costumbre, pues también les voy a hablar un poco de los colores para ver qué son ciertos, qué son falsos. Y pues hay un par que nos dan la medida. ¿A qué me refiero? Yo sé que en el Bourbon Whiskey que hacen en Kentucky no se le permite tener colorantes ni saborizantes artificiales y son barricas totalmente nuevas. Entonces usaremos esos como parámetro de medida. Aquí tengo un Elijah Craig de 12 años. Lo voy a poner por acá. Y también un Knob Creek de 12 años. Si pueden ver los colores, son muy cercanos a lo que tienen estos Armagnacs de este lado. Y también tengo el tequila que yo añejé en casa, que yo hice un video completo para ustedes, donde se ve pues todavía el color resultante de lo que es un tequila extrañejo, natural. Que está aquí más pegado a lo que es el BSOP. Algo también que tienen los Bourbon, que no tengo uno, apenas en 2 semanas visitaremos la destilería. Se llama Bardstown Distillery. Ellos tienen barricas de estos señores de Chateau de Labatt para terminar el Bourbon Whisky o una etiqueta de Bourbon Whisky que ellos hacen. No se pierdan el video, en 2 semanas lo visitaremos y aquí va a estar posteado arriba cuando visitemos la destilería. No lo he probado, pero no creo que esté malo. Y pues me gustaría ver más destilados también que utilizan eso. No sé, por ejemplo 1800 en su versión de extrañejo pues utiliza barricas de coñac para terminar el tequila. Quien ha probado esto sabe que es un beso de Dios, es una delicia. Y también tenemos pues algunos whiskies que utilizan, o rye whiskies que utilizan pues todas estas barricas de coñac que las traen desde allá para terminar el rye whisky, pues darle ese sabor. A mí me encanta también lo que hace el rye whisky con estos sabores completos. Pues también solo como referencia tengo un Macallan 12, que quienes saben pues es un gran single malt para ver los colores que tienen aquí. Entonces vean los colores que tienen y creo que pues es acertado respecto a los años que tienen y que no nos están mintiendo. Y por último, aparte de estos colores, me gustaría pues también compartirles algo que yo no he visto. Si ustedes lo han visto, déjenlo en los comentarios. Pero pues es un Armagnac terminado en barricas de alguien más. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el Cognac Camus, que es una etiqueta muy buena, de mis favoritas que hay. Tiene su etiqueta terminada en barricas de Porto, el vino de Portugal dulce. No sé si existe algo en el Armagnac, yo traté de buscar y no hay nada en el mercado en Estados Unidos. Si ustedes conocen de alguno, por favor, escríbanlo en los comentarios. Oye Luis, pero no nos has dicho cuál es el mejor Armagnac. El mejor Armagnac es el que a ti te gusta, tan simple como eso. Pero si estás en el camino de tu decisión, déjame ayudarte para que lo puedas hacer más fácil. A diferencia del coñac, el Armagnac solo se hacen en small batch, o sea, producciones muy limitadas. Es casi artesanal lo que se hace. Se hace mucho para consumo nacional. Pero como hablamos en el coñac también de áreas para identificarlos y pues que es muy cierto, también los sabores cambian mucho de una área a otra y cuáles son los mejores o no. En el Armagnac existen 3 áreas diferentes donde se hace Armagnac.
y lo vas a encontrar en las etiquetas de la botella. También sirve para saber leerlas. Primero es el Bas Armagnac. Esta zona, por su suelo limoso como arcilloso, produce aguardientes ligeros, frutales y delicados, que ha ganado una gran reputación. Luego tenemos el segundo, que se escribe Tenerese, que es la zona de transición entre este suelo limoso, arcilloso, con lo de las montañas del limestone que le llaman, la piedra caliza. Estos aguardientes son generalmente con un cuerpo más complejo, más robusto, y por lo tanto alcanzan su pico con muchos más años de maduración en barrica. Y el tercero es algo que se llama Haut Armagnac. Esta área pues es de colinas y piedra caliza, que a las uvas no le gusta para crecer, y pues los viñedos son muy escasos en esta área. Solo del 1 al 2% de la producción total de Armagnac se hace aquí. Tienden a ser como más delicados, con sabores más frutales. Pero resumiendo, de los tres, los Armagnacs del área de Bas Armagnac se han ganado una gran reputación en Francia por su enorme sutileza. Yo creo que es algo para empezar muy bueno, pero pruébalos todos hasta que encuentres al que más a ti te gusta. No tiene que ver con el precio, no tiene que ver con el añejamiento, depende de tu paladar. Amigos, si tienen algo más que agregar a lo que he dicho aquí, por favor lo escríbanlo abajo. Leo todos sus comentarios, todo lo que escriben lo leo, trato de responderlos también todos los días. Y si te ha gustado lo que has visto aquí, te ha servido la información, dame un like, son gratis, le ayudan mucho al canal. Y también comparte con un amigo a quien le pueda interesar todo esto, para poder seguir creciendo y llegar a más gente. Si aún no te has suscrito, suscríbete, porque seguimos haciendo contenido en Mochilazo cada semana. Mi nombre es Luis y nos vemos en el siguiente video. Ah, qué chulada es este Armagnac. Viajeros, como siempre, muchas gracias por ver este video. Si no se han suscrito, suscríbanse al canal, den un like si les ha gustado y compartan con los viajeros a quienes pueda servir esta información.